Experiencias con fantasmas y ouijas. Testimonio de Ángel. En 2009 estaba interesado en lo paranormal, ya que había tenido muchas experiencias paranormales en mi infancia. Encontré un sitio web que organizaba visitas guiadas en el antiguo Hospital General del Suroeste. Estaba emocionado y listo para ir en una cacería de fantasmas. El grupo que organizaba el recorrido se llamaba Cazadores de Fantasmas del Sur de Texas. El grupo era profesional y utilizaban mucho de los elementos que los investigadores paranormales usaban en ese momento. Antes del tour, nos mostraron pruebas que habían capturado en investigaciones anteriores, que incluían grabaciones de voces electrónicas. Entre las grabaciones, se escuchaba a un niño pequeño y una mujer con acento sureño respondiendo. Se decía que la mujer estaba vestida con ropa antigua, a veces con el atuendo de una enfermera. Después del recorrido, el grupo dijo que tenían vacantes para nuevos miembros y que los nuevos miembros serían evaluados y considerados para ser parte del equipo. Me uní rápidamente y probé. Fui aceptado en el equipo y tendríamos sesiones de caza de fantasmas privadas en las que tendríamos el edificio para nosotros solos. El tercer piso se usaba como una especie de área de hospicio. El edificio tenía 4 pisos y el primero, segundo y cuarto piso se dejaron abandonados y parecían sacados de una película de terror. Había camas de hospitales en las habitaciones, cubiertas de polvo y sin uso, muchas con fechas de 1995 y anteriores. Las áreas más activas eran el cuarto y segundo piso. El segundo piso tenía una guardería con muchas habitaciones que antes se usaba para las familias que iban a recibir nuevos bebés. Se captó una grabación en esa área de llantos de bebés. Esta fue captada después de medianoche. Además, en el cuarto piso, había un pasillo largo con habitaciones vacías de pacientes, y en ese pasillo siempre se veía sombras corriendo o moviéndose. El segundo piso era una zona antigua también, y se veían muchas figuras de sombras en esta área. Al investigar las muertes en el edificio, descubrí que una enfermera fue aplastada hasta la muerte debido a un mal funcionamiento con el ascensor. Durante el tiempo que fui parte de este grupo, investigamos este edificio muchas veces. Podría decir incluso que quizás más de 100 veces. También dirigí visitas guiadas en el edificio con otros miembros. Testigos presenciales de sombras, voces incorpóreas, gritos y, una vez, escuché a una mujer tarareando una canción solo para encontrar la habitación vacía y oscura. He visto videos de puertas abrirse por sí solas, sin viento ni personas en el edificio. Además, en el tercer piso, los empleados veían y escuchaban cosas con mucha frecuencia. A lo largo de los años, adquirí experiencia y me encantaba lo que hacía. Como grupo, investigamos muchos lugares, como escuelas, hogares y cementerios en El Paso. También tuvimos la oportunidad de investigar la antigua fundidora antes de que fuera demolida. Varios años después, tuve la oportunidad de colaborar con personas de Ghost Hunters y Ghost Hunter International, que son grupos profesionales enfocados en la búsqueda de fenómenos fantasmales alrededor de todo el mundo. Conocí a muchas celebridades y el grupo les ofreció sus propias visitas guiadas. Una noche, después de investigar, estaba en mi departamento comiendo en el sofá y viendo televisión. Tenía la luz del pasillo encendida cerca de la puerta principal, visible desde donde estaba sentado. De repente, de reojo, vi la sombra de una persona en la pared cerca de la puerta. Me giré y vi la sombra en forma completa. Tenía unos 6 pies de altura. Luego, en menos de un segundo, la sombra se movió como si estuviera corriendo por el pasillo hacia mi dormitorio. Me quedé petrificado pensando que alguien había entrado a mi departamento, porque, como decía mi abuela que era del DF, los vivos dan más miedo que los muertos. Me levanté y caminé hacia mi dormitorio, pero no había nadie allí. Registré con pistola en mano toda la casa de arriba a abajo, y luego pensé que tal vez simplemente me lo había imaginado debido al sueño y al cansancio, así que mejor me fui a dormir. Unos minutos después, probablemente alrededor de las 3:20 de la mañana,
Sentí que mi cama se sacudía. Desperté porque las sábanas estaban siendo jaladas. Traté de moverme, pero simplemente no podía. Las sábanas se deslizaron muy lentamente hacia el suelo y no podía moverme ni un poco. Comencé a escuchar gruñidos en mi oído derecho. Desde el rabillo del ojo podía ver algo moverse cerca de mi cabeza a la derecha. Estaba en mi almohada. Solo podía ver que tenía pelo. Era peludo y marrón. Si tuviera que compararlo con algo, diría que era como el pelo de Chewbacca de Star Wars. Se movía muy lentamente mientras gruñía. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas debido al pánico incontrolable que me estaba consumiendo. Traté de mover mi brazo, pero simplemente no podía. Solo podía mover los dedos. Sentí que esa criatura se movía justo a mi lado y los gruñidos se volvieron más fuertes. De repente, como si me hubieran quitado un enorme peso de encima, pude sentarme de forma brusca y me giré para ver qué había junto a mí. La criatura peluda había desaparecido, pero pude ver la marca de donde se había sentado justo al lado mío. Luego miré alrededor de la habitación, temiendo ver esa cosa, pero nada apareció. Me resultó difícil dormir esa noche, ya que vivía solo en ese departamento. Al día siguiente, una chica fue a visitarme al departamento. Nos acabábamos de conocer en una tienda de videojuegos. Ambos habíamos ido a comprar el mismo juego. Resultó que el vendedor me atendió a mí primero y yo me quedé con el juego. Ella de verdad quería jugarlo, así que intercambiamos números y quedamos que ella iría a mi casa a jugar en fin de semana. Ambos estábamos jugando en la Play. Ella fue a la cocina a tomar un refresco cuando la escuché gritar. Me levanté rápidamente y fui a ver qué había pasado. Ella estaba alterada y me dijo que algo la había asustado justo cuando cerró la puerta del refrigerador. Dijo que escuchó gruñidos en su oído. Ese día me quedó claro que lo que me había pasado la noche anterior no había sido mi imaginación. Desde entonces y durante mucho tiempo, experimenté cosas extrañas en ese apartamento, y a veces podía ver esa sombra oscura con el rabillo de mi ojo. Nunca pude encontrar una explicación. Lo que yo pienso es que algo probablemente me siguió a casa desde el hospital. Hay temporadas en las que toda la actividad paranormal en mi casa se detiene, pero cuando tocaba ir a hacer investigaciones, las cosas raras se volvían a reactivar. Eso fue lo que me orilló a dejar eso de las investigaciones y mejor encontré otro pasatiempo. Amaba lo que hacía. Ya no cazo fantasmas y el grupo ya no se reúne. Posteriormente, aquel hospital fue comprado, remodelado y ahora está en uso. Solo puedo imaginar por lo que pasan los empleados al estar en ese edificio. Testimonio de Stephanie. He sido investigadora paranormal desde el 2005. Comencé en esto porque siempre me ha fascinado lo paranormal, no porque haya tenido muchas experiencias que pueda recordar. Así que al principio era un poco escéptica con respecto a la mayoría de las personas que afirmaban tener encuentros fantasmales, aunque siempre he tenido una mente muy abierta. Cuando comencé, tomé algunas clases para aprender qué hacer en estas situaciones. Al final del curso, nuestro instructor, un hombre llamado Anthony, nos llevó a un increíble pueblo llamado Port Campbell, Washington. El último día de clases tuvimos la oportunidad de investigar una mansión abandonada llamada The Walker Ames House. Esta casa es hermosa, pero no ha sido habitada en décadas. El pueblo la mantiene en la medida de lo posible para eventos especiales, pero no cumple con los códigos para que alguien viva en ella permanentemente. Anthony nos contó la historia de la casa y las historias de fantasmas que la rodean. En mi mente pensé que sería una noche divertida explorando un antiguo e histórico salón de aserradero. No pensé que esto cambiara mi vida para siempre. Soy totalmente escéptica. Mi mente no se deja cambiar o engañar fácilmente por las personas. Necesito ver las cosas por mí misma. Esa noche éramos 6 en la casa y Anthony nos dividió en 2 grupos. Un grupo fue al sótano y nosotros nos quedamos en el segundo piso. Anthony nos había advertido que no nos acercáramos a un pequeño pasillo cerca de la puerta del ático, porque sentía una fuerte presencia maligna allí. En mi mente pensé,
Claro, cómo no, y me dirigí a una habitación lejana. Escuché que él respondía preguntas a otro investigador en otra habitación, pero cuando salí vi su sombra en el pasillo, el pequeño pasillo que nos dijo que no pisáramos. Mientras caminaba hacia allí para ver qué estaba haciendo, la sombra se movió rápidamente hacia mí y desapareció. Me quedé mirando por un segundo y quedé atónita. Seguí escuchando a Anthony y a la otra persona hablando, pero la sombra había desaparecido. Fui hacia la esquina y los vi conversando en la pequeña habitación que estaba justo al lado. Los interrumpí y dije, ¿quién estaba parado en el pasillo? Anthony me miró por un momento y luego dijo, nadie estaba parado en el pasillo. Yo respondí, no, alguien estaba parado. Vi la sombra y ahora desapareció. Él me miró y sonrió y me preguntó cómo era la sombra. Le dije que era oscura, un poco baja y con una especie de joroba en el medio. Aún había luz afuera, pero el sol se estaba poniendo y todas las sombras se alargaban debido a la posición del sol. Esta sombra estaba de pie, erguida y recta. Anthony me comentó que, sin que yo lo supiera, varias personas habían visto sombras de personas en el piso de arriba, y varias personas informaron haber visto la sombra de un hombre gordo, bajo y calvo. Yo no era la única. En ese momento, mientras él me lo contaba, escuchamos un grito desde la escalera. Otra persona que subía dijo que estaba segura de haber visto la sombra de una persona corriendo y que desapareció. Después de esa noche, me di cuenta de que me había enganchado para siempre a ser una cazadora de fantasmas. Ahora creo mucho más en lo sobrenatural que cuando era joven. Testimonio de William. Desde el 2017 hasta el 2019 formé parte de los Testigos de Jehová. Estuve haciendo labores para la religión en algunas zonas rurales del sur del país, a lo largo de toda la frontera con México. Cuando yo me uní, estaba viviendo en Atlanta, pero como soy hijo de migrantes, decidieron enviarme a la frontera para captar a más gente de ascendencia latina. Cada 2 semanas yo me movía de lugar. Siempre me decían a dónde ir. Nunca estuve hospedado en hoteles, sino que yo llegaba a la casa de algún otro testigo de Jehová que viviera en una zona urbana cerca del lugar, y los de la casa se encargaban de llevarme durante 2 semanas a las zonas rurales. Así me la pasé durante esos años que estuve dentro de la religión. En una ocasión, cuando me tocó estar en el condado de Hidalgo, en el estado de Nuevo México, la casa de la familia con la que me hospedé tenía una historia turbulenta, por no decir escabrosa. Resulta que aproximadamente un mes antes de que yo llegara, una mujer asiática que no formaba parte de la familia se había causado la muerte a sí misma dentro de la casa. Los de la casa no me lo dijeron, sino que me enteré por lo que murmuraban los del vecindario. Al principio no quise indagar ni les pregunté nada a la familia, porque no quería incomodarlos. Además, mi estancia solamente sería de 2 semanas. Pero durante la primera semana viviendo allí, me fue imposible no notar la atmósfera abrumante que envolvía toda la casa, independientemente de cómo estuviera en el exterior. Dentro de la casa siempre había leves corrientes de aire que no tenían ninguna explicación. Además, aunque afuera estuviera el sol con todo el cielo despejado, era muy poca la luz que se colaba por las ventanas hacia el interior de la casa. Bastante extraño en mi humilde opinión. Otra cosa, a pesar de que todos los integrantes de la familia eran muy alegres y me cayeron bastante bien, aún así las vibras dentro de la casa se sentían pesadas. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché un ruido extraño. Para poner contexto, la casa de esa familia tenía una amplia sala de estar, un comedor, una pequeña cocina que, aunque suene raro, era la entrada de la casa. Girando a la izquierda, llegabas a la parte trasera donde estaban las habitaciones y 2 baños. También había una habitación que estaba conectada a la cocina que la familia utilizaba como la alacena. No les miento cuando les digo que esa familia tenía comida enlatada como para alimentarse todos durante 1 año por lo menos. Así que esa noche comencé a escuchar ruidos que venían desde afuera de la habitación donde yo me estaba quedando.
Oía pasos, incluso escuché que un objeto se cayó al suelo. Salí de la habitación para revisar. No es que me creyera muy valiente, pero no iba a poder dormir si no sabía qué era lo que estaba pasando. Caminé por el pasillo hacia la sala. Estando ahí, cuando volteé hacia el sillón más grande, juro haber visto a una mujer con una soga en el cuello flotando sobre el sillón. Intenté gritar, pero no podía moverme ni hablar, como si estuviera paralizado. Estaba aterrado. La mujer hablaba, decía cosas que yo no entendía. Luego, la mujer, todavía levitando, se movió rápidamente hacia una puerta y desapareció. Esa ha sido la única experiencia que me ha tocado vivir de tipo paranormal. Y créanme que fue más que suficiente para no querer volver a saber nada de ese mundo. Testimonio de David. Cuando tenía 15 años, algunos amigos de la infancia y yo estábamos fascinados con cosas paranormales como fantasmas, fenómenos inexplicables como ovnis, etc. Así que a veces salíamos en busca de estos lugares para intentar tener nuestras propias experiencias. Esto fue a mediados o finales de los años 90, cuando no existían los teléfonos inteligentes, pero los dispositivos digitales estaban en el umbral de grandes avances. Un día, durante las vacaciones de verano, un amigo y yo decidimos comprar una tabla Ouija y llevarla a la casa de otro gran amigo para jugar con ella. La compramos en un supermercado. Estaba en la sección de juguetes y en la caja tenía el logo de Hasbro. Nos reunimos en su habitación, apagamos las luces y encendimos algunas velas, y comenzamos a hacer preguntas. La tabla se movió ligeramente, pero como todos teníamos la mano puesta, supusimos que alguno de nosotros la había movido. Así que dijimos, lo que sea. Nos dimos por vencidos y continuamos con nuestro día. Pedimos unas pizzas y fuimos a aventarle unas bolsas con desperdicios al vecino que nos caía mal. Ese señor era un alcohólico y un adicto. Por eso nunca nos reportó con la policía. Y porque el papá de uno de mis amigos trabajaba en la estación. Como una semana después estaba en mi casa, tumbado en mi cama. Era alrededor de las 8 de la tarde. Estaba relajándome y escuchando música cuando de repente comencé a escuchar pasos en la pared de mi habitación, justo afuera de la casa y a lo largo del techo. Mi cama estaba pegada a la pared y escuché los pasos correr a lo largo de la misma pared de donde estaba mi cama. Sonaba como si un niño estuviera corriendo. Cada paso era como si fuera algo pequeño pero increíblemente rápido. Me sorprendí mucho y no sabía qué hacer. Luego fui a la cocina, donde mi mamá estaba lavando los platos mientras veía una película de Pedro Infante. Le pregunté si mi padrastro estaba en el techo haciendo algún tipo de reparación. Mi mamá se sorprendió por la pregunta y dijo que no, que él no estaba en el techo. Luego volví a mi habitación y pensé en ello durante un tiempo. Eventualmente lo olvidé y me dormí. Más tarde, esa noche, cuando todos estaban dormidos, yo me desperté teniendo parálisis del sueño. Yo intentaba moverme, intentaba hacer cualquier cosa, pero no podía. Entonces, sin ningún motivo, me empecé a convulsionar y perdí el conocimiento. Mi padrastro me llevó al médico, pero dijo que no tenía nada malo, que lo que me había pasado era algo aislado que le estaba pasando a mucha gente, que a todos nos podía pasar una vez en la vida, que no había nada de qué preocuparse. Otra noche, cuando mi mamá, mi padrastro y mis hermanos salieron a hacer compras nocturnas, yo me quedé en casa viendo la televisión. En eso, escuché que estaban intentando entrar a la casa. Corrí al teléfono y llamé a la estación de policía. Tuve la fortuna de que el papá de mi amigo estaba ahí, así que actuó rápido enviando una patrulla a la casa. Me quedé en la línea del teléfono hasta que llegó la patrulla. Apenas iba a colgar cuando escuché que los policías gritaron y luego dispararon. Mi reacción fue aventar el teléfono y correr a meterme debajo de la mesa. En breve, la policía tocó la puerta de la casa. Fui a abrir, les pregunté qué había pasado. Ellos, un poco confundidos, me dijeron que afuera de la casa estaba una persona deforme. En una de sus manos estaba sosteniendo algo que goteaba sangre. Cuando le gritaron y volteó a verlos, dijeron que tenía todo el cuerpo cubierto de sangre, por eso le dispararon.
pero antes de que la bala le diera, esta persona desapareció. En la perilla de la puerta quedó marcada una mano con sangre. No se pudo quitar con nada. Mis padres tuvieron que cambiar la perilla. Yo estoy seguro que lo que estaba intentando entrar a mi casa no era una persona. Debió haber sido algo que mis amigos y yo invocamos con la ouija sin darnos cuenta. Testimonio de Karen. Para comenzar esta historia debemos retroceder al 2013. Mi esposo y yo estábamos separados y a menudo me alejaba de todos en mi vida. Fue precisamente porque no quería saber nada de los vivos que me unía a un grupo de encuentros paranormales y asistía a la única cacería de fantasmas en la que he estado. El hotel que albergó el evento era históricamente hermoso y tenía una trágica historia de un asesinato sin resolver de 2 adolescentes en la década de 1970. Nos dividimos en grupos pequeños y exploramos la pequeña propiedad. Luego realizamos sesiones de ouija. Me sorprendí cuando experimentamos actividad paranormal. Probablemente estás pensando que todo fue una puesta en escena. Yo también lo habría pensado. Pero la actividad estaba dirigida a mí. Lo primero que sucedió fue a través de los audios. Se mencionó un apodo de la infancia que no había usado en muchas décadas. Luego otro nombre se repitió varias veces en los audios. Y a través del tablero ouija, finalmente mi nombre fue deletreado cuando se les preguntó a quién le estaban hablando. El otro nombre era común y no significaba nada para mí en ese momento. A la mañana siguiente, me enteré de la muerte de una de mis primas con la que había crecido y habíamos sido extremadamente cercanas en la infancia, a pesar de vivir en lados opuestos del país y de no habernos visto en mucho tiempo. Ella se quitó la vida mientras yo estaba en mi búsqueda paranormal. El nombre que se repetía una y otra vez en las sesiones era el de su padre, quien había fallecido cuando éramos niñas. Siento que mi tío estaba tratando de comunicarse conmigo usando apodos de infancia para advertirme sobre la muerte de mi prima. Testimonio de Alexander. Fue a mediados de enero que mis amigos y yo fuimos en nuestro viaje mensual de exploración urbana a lugares espeluznantes. Uno de mis amigos sugirió que fuéramos al supuestamente embrujado puente llamado Cry Baby Bridge, que se traduce al español como Puente del Llanto del Bebé. Una de las historias que involucran a este puente cuenta sobre una joven madre que ahogó a su hijo no deseado en el río bajo el puente, y se dice que todavía se pueden escuchar los llantos del bebé hasta el día de hoy. Esa historia es curiosa. Cuando era pequeño, mis padres solían contarme historias que se contaban allá donde ellos vivían antes, en México, y una de las historias que más recuerdo es de La Llorona. Es bastante parecida a esa del puente, solo que aquí no se aparece la mujer, sino que se escucha el bebé que fue ahogado. Otra historia que se cuenta sobre que un autobús o una camioneta llena de niños se desvió del puente, matando a todos los que iban dentro. Lo que dice esa historia es que si pones tu coche en punto muerto mientras estás en el puente, unas manos invisibles te empujan hacia el otro lado de manera segura. Eso también es muy raro porque mis padres me contaban una historia idéntica que pasaba allá en México. Yo nací en el condado de Warren, en Nueva Jersey, a más de 2 kilómetros de distancia de Ciudad Juárez, que es donde vivieron mis padres hasta antes de emigrar para acá. Por eso me resulta increíble que exista la misma historia en 2 lugares tan alejados entre sí. En fin, así que llegamos a ese puente alrededor de las 3 de la madrugada, y es exactamente lo que cabría esperar: oscuro, silencioso y espeluznante, tal como dice la historia. Es un puente de acero con un arroyo corriendo por debajo. Uno de mis amigos había comprado en una tienda rara uno de esos dispositivos de comunicación con los espíritus. Su plan era intentar contactar con el espíritu del niño al que su mamá había ahogado. En cuanto mi amigo encendió el aparato y empezó a usarlo, pudimos escuchar pasos en ambos lados del arroyo. En ese momento estábamos muy asustados.
Luego oímos un fuerte ruido de chapoteo de la nada, como si algo hubiera saltado al agua debajo de nosotros. La fuente del sonido estaba en el lado derecho del puente. Alguien dijo que el autobús en el que habían muerto todos esos niños había caído al arroyo precisamente por el lado derecho del puente. Estábamos tan asustados que nos metimos apresuradamente en la camioneta y nos fuimos de allí a toda velocidad. Desde ese día, no hemos vuelto a ese puente debido a lo aterrador y cercano que fue ese ruido. Testimonio de Juan. Nunca creí en fantasmas o lo paranormal hasta que me mudé a mi nueva casa. En el momento en que puse un pie en ese lugar, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Los dueños anteriores habían hecho muchas renovaciones, pero algo simplemente no se sentía bien. Fue cuando comencé a hacer mejoras por mi cuenta que las cosas realmente empezaron a ponerse extrañas. Al principio eran solo cosas pequeñas, puertas chirriando al abrirse solas, luces parpadeando y extraños ruidos provenientes de las paredes. Traté de ignorarlo lo mejor que pude, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome trucos, pero luego las cosas empezaron a empeorar mucho. Una noche me despertó un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. Pensé que era algún tipo de ladrón o bromista, así que salí de la cama y abrí la puerta, pero no había nadie en absoluto. Busqué por toda la casa y no había señales de nadie. Entonces fue cuando instalé cámaras de seguridad por razones obvias. Al día siguiente comencé a notar que las cosas se movían por sí solas, objetos volaban por la habitación, los armarios se abrían y cerraban de golpe, la televisión se encendía sin explicación, incluso cuando estaban desenchufados. Era evidente que algo estaba acosando mi hogar. Con el paso de los meses, los objetos ya no solo se movían, sino que salían volando con una fuerza increíble de un estante y golpeaban la pared opuesta. Era totalmente claro que algo no estaba bien, y que la entidad que habitaba la casa estaba muy enojada. Escuchaba las cosas estrellarse contra las paredes, ventanas e incluso sentí que la casa temblaba en ocasiones. Intenté de todo para deshacerme de esa entidad. Llamé a un sacerdote, a investigadores paranormales e incluso a un chamán, pero nada funcionó. La entidad era demasiado fuerte y estaba demasiado enojada. Cuando empecé a investigar la historia de la casa, descubrí lo que había sucedido años atrás. Resulta que unos antiguos propietarios tenían a una hija que murió en la casa y habían encubierto su muerte. Es muy probable que lo que estaba causando tantos estragos fuera su espíritu y que estuviera furiosa. Intenté hacer las paces dejando ofrendas e intenté comunicarme con ella, pero fue inútil. La entidad estaba demasiado molesta. Al final no tuve otra opción que abandonar la casa. Nunca regresé allí. Testimonio de Robert. Nunca había compartido mi historia antes, pero tengo esta experiencia interesante que no he podido encontrar una explicación desde que ocurrió. Me gusta considerarme escéptico cuando se trata de lo paranormal. Quiero creer en ello, sin embargo, no soy religioso y no me convenceré hasta que sepa con certeza que no hay una explicación científica para los acontecimientos. Y esto es lo más cercano que puedo pensar que he estado. Mi familia decidió que deberíamos ir a una cacería de fantasmas organizada en el pueblo vecino. Era por la noche y había 3 secciones en esto. La primera consistía en usar una especie de tablero ouija con un vaso, pero no pasó nada. La segunda consistía en intentar comunicarnos con espíritus en una habitación oscura, pero tampoco pasó nada en esa parte. Las experiencias que vienen de la tercera sección, que era una sala de tribunal increíblemente antigua, y utilizamos tecnología. En primer lugar, había termómetros digitales instalados. Estos termómetros parpadean cuando las temperaturas bajan espontáneamente. De repente, una persona que estaba sentada bastante cerca de uno de esos termómetros se levantó asustado y cambió de lugar mientras los organizadores nos explicaban lo que íbamos a hacer. Él declaró que sintió algo muy frío y hormigueante.
Y de hecho, el termómetro también estaba parpadeando y mostrando temperaturas excepcionalmente bajas, justo donde estaba él sentado. Eso fue lo suficientemente extraño, pero la segunda experiencia fue igual de extraña. Fuimos a otra habitación. Ahí había un medidor EMF que se iluminaba en presencia de un campo electromagnético, pero no sé cómo funcionaban estos dispositivos. El otro dispositivo que estaba usando se llamaba Spirit Box, que supuestamente detecta las palabras que dicen los fantasmas y las pronuncia en voz alta. Este dispositivo no me convenció del todo, pero ciertamente era curioso. También se estaban haciendo preguntas y el medidor EMF parpadeaba en respuesta a estas preguntas. Parecía funcionar. Yo quería empujar los límites de las preguntas de sí o no, para ver qué tan real era lo que estaba pasando ahí. Así que lo que hice, pregunté en voz alta, ¿eres hombre o mujer? Un destello para hombre, 2 destellos para mujer. En ese momento no estaba convencido de que esto funcionaría, ya que era escéptico. Sin embargo, el medidor EMF parpadeó 2 veces y luego, en un lapso de 5 segundos, el Spirit Box mostró la palabra mujer. 2 dispositivos completamente independientes confirmaron simultáneamente la respuesta. Esto fue un gran acontecimiento para mí y aún lo es hasta el día de hoy. No puedo encontrar una explicación lógica para ello. Realmente espero que exista algo más allá de la vida y espero que esta haya sido mi primera vislumbre de alguna prueba real para mí. Testimonio de Diego. Hace unos 2 o 3 meses estaba afuera con mi mamá y al regresar a casa le pedí si podíamos hacer una parada en un cementerio que normalmente pasamos cuando conducimos por una de nuestras rutas habituales. Probablemente suene raro, pero para ser honesto, simplemente me gustaba tomar fotos estéticamente agradables para ser más preciso. Y como probablemente sepas, si encuentras la lápida adecuada y la capturas desde el ángulo correcto, puedes obtener algunas imágenes geniales. Quería obtener algunas fotos solo por diversión, y luego seguiría mi camino felizmente. A mi mamá también le gustaba tomar fotos, así que me acompañó para encontrar algunas cosas interesantes para fotografiar. Ahora, en estas fotos no obtuve nada paranormal, pero la historia es extraña de todos modos. Aquí está el contexto. El cementerio es un poco extraño y bastante pequeño. Está rodeado por una reja y se encuentra en medio de un vecindario suburbano. La ubicación es extraña. Siempre me pregunto qué habrán pensado los residentes circundantes cuando vieron cómo lo excavaban y creaban. De todos modos, el cementerio tiene un camino pavimentado que forma una especie de letra U y regresa al frente. Condujimos por el camino que era notablemente corto y comenzamos desde la parte trasera para tomar fotos. Ese cementerio es antiguo, así que, por supuesto, me enfoqué en capturar la esencia de las lápidas descoloridas por el tiempo, algunas aún de pie, otras en el suelo. En lo personal, mi favorita es aquella que tenía un cordero en la parte superior, pero ahora es tan antigua que apenas se puede distinguir la forma. También hay algunas tumbas que simplemente dicen infante o bebé en ellas y algunas incluso datan de la Primera Guerra Mundial. Fue una experiencia interesante. Toda la atmósfera era melancólica. Cuando me acerqué a la parte frontal del cementerio, me alejé de donde estaba mi mamá para ir a buscar en otro lugar. Encontré un par de tumbas descuidadas y sucias, y luego vi una tumba casi completamente enterrada bajo una capa de tierra y hierba cortada. Fue en ese momento cuando una sensación intensa me invadió. Sentí miedo de alguna manera, casi como si alguien me hubiera gritado por algo que hice. Tal vez eso es lo que sucedió. De cualquier manera, la sensación que tuve no fue muy acogedora en absoluto. Me quedé unos segundos sintiéndome confundido, pero luego hice un esfuerzo rápido y caminé de vuelta rápidamente hacia mi mamá. Estaba al borde de las lágrimas por literalmente ninguna razón. Le dije, necesitamos irnos. Por supuesto, ella preguntó por qué y no le di una respuesta coherente hasta que me calmé.
Sentí como si algo no quisiera que estuviera allí. No fue como un pensamiento aleatorio que tuve. Quiero decir, sentí físicamente miedo. Me sentí un poco mareado por lo que sucedió. Supongo que quien quiera que esté enterrado allí, no le gustan esos molestos niños en su césped. Por cierto, siempre miro el cementerio cuando paso en coche. El otro día vi algo extraño y nunca había visto nada paranormal allí antes. Tienen unas mangueras de jardín estándar alrededor del cementerio para mantener el césped verde y bonito. Cuando estaba pasando por allí, vi lo que parecían ser un par de piernas transparentes caminando. Una vez que pasamos las mangueras de jardín, desaparecieron en un solo segundo. Pensé que tal vez era una persona que estaba parcialmente oculta por el ángulo del sol o algo así, pero no. No había forma de que una persona pudiera haber desaparecido tan rápidamente. No vi a nadie allí. Sé que tiene que ser un fantasma. Tampoco era un animal. Suena como algo típico de fantasmas para mí, pero aún así fue algo espeluznante. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.